Entonces, gestión de tiempo del proyecto. Yeah. Bueno, gestión del tiempo del proyecto básicamente consiste en desarrollar un cronograma del proyecto, de cómo se va a trabajar cada parte de todas las actividades del proyecto. Por lo tanto, sale el permiso para subir. Creo que está habilitado. Ya, a ver, ahorita vemos eso, Orlando, al final de la clase. Entonces, se trata de desarrollar ese cronograma. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les comenté cuando hacían el EDT de que no se preocupasen en ese momento por la parte de en qué secuencia se van a seguir esas actividades? Porque eso no lo vamos a ver en ese momento. Ahora, eso lo vamos a ver ahora. El EDT solo era las actividades, ¿ya?, que se tienen que hacer para producir los entregables. Todavía no se ve el orden, todavía no se ve las fases, nada. Solo las actividades que se tienen que hacer para hacer cada entregable. Recién ahora los vamos a ordenar y hay una técnica para ordenar. ¿Ya? La metodología en general sigue esta secuencia, ¿no? Definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Hoy día vamos a ver la parte de definir las actividades y secuenciar las actividades. ¿Cómo se definen las actividades? Es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. En pocas palabras, es lo que ya se hizo del EDT. Por eso es que usa, aparte de la descomposición, ya unas cuantas herramientas más, ¿no? Que es planeamiento escalonado, templates, patrones y juicio experto. ¿Y cuál es el resultado? Va a ser la lista de actividades, la lista de atributos y la lista de hitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros definir las actividades? ¿Ya? Acá vamos a hacer una diferenciación entre lo que te recomienda el PMBOK, el libro, con lo que vamos a hacer en el trabajo de este semestre. ¿Por qué? Lo que debería ser, como ven en el gráfico, del EDT que está a la izquierda, y todos los azules son los que les había comentado, son los paquetes de trabajo del EDT. De ahí deberíamos descomponerlo, con la misma herramienta de descomposición, en una serie de actividades. Les comenté que cada proceso tenía ciertas actividades la última vez. ¿Ya? Que es lo que te permite crear este pequeño paquete de trabajo. Ahora, por la sencillez de los proyectos y para no complicarlo más todo el proceso de desarrollo de la planificación de este proyecto del semestre, lo que vamos a hacer es definir como la lista de actividades todos los paquetes de trabajo de su proyecto. Entonces, van a ir a su EDT, cuando lo tengan en el EDT, y van a hacer una lista con todos los paquetes de trabajo. Es así de sencillo. ¿Ya? Y esa va a ser nuestra actividad, definir las actividades. ¿Ya? En realidad, para proyectos más complejos, se usaría descomposición, se volvería a hacer descomposición, pero para cada uno de los paquetes de trabajo, ya lo vimos. Y lo que se llama planificación gradual. Ya quiere decir cómo voy a gradualmente, qué elementos tengo que tener antes de otros elementos en las actividades. Hay plantillas para hacerlo, que eso, en nuestro caso lo vamos a usar con el Open Project, juicio experto y resultados de esta lista de actividades. Como les dije, esta parte es demasiado sencilla porque solo va a ser la lista de los paquetes de trabajo. ¿Se acuerdan que les dije? No me acuerdo, creo que eran 50 elementos con 30 paquetes de trabajo. La lista de actividades sencillamente va a ser para nosotros esas 30 paquetes de trabajo. ¿Qué debería tener cada una en esa lista de actividades? El nombre de la actividad, código de la actividad, descripción, actividades predecesoras, actividades sucesoras. Vamos a ir viendo ahora qué es esto. Relaciones lógicas, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos. ¿Ya? Actividades predecesoras, actividades sucesoras y relaciones lógicas. Es lo primero que vamos a ver.
Eso lo vemos en la parte de secuenciar las actividades. Ese proceso consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Para eso, y una parte muy importante de lo que vamos a hacer, que incluso vamos a hacer un ejercicio, ya eso el sábado, es el diagrama de precedencia. ¿Ya? Este va a ser el ejercicio que vamos a hacer el sábado y es un ejercicio que les podría venir, y por eso les menciono, les podría venir en el examen. El proceso de secuenciar las actividades, ¿qué sale? La lista de actividades, ¿ya? Los atributos de las actividades, la lista de hitos, la declaración de alcance del proyecto y los activos de procesos de la organización. Y a partir de todo eso, ustedes van a crear, mediante esas técnicas, lo que se llama los diagramas de red del proyecto. ¿Ya? Esto también es lo que vamos a obtener recién el sábado. Para el sábado yo quiero que ustedes tengan solo la lista de actividades y una lista de hitos. Y ahorita les voy a pasar un modelo. ¿Ya? Y ahora los conceptos que necesitan para hacer estas partes. Son las entradas, lista de actividades, lista de hitos, si no, no vamos a poder trabajar esa parte. ¿Ya? Y los atributos de la actividad, la declaración de alcance del proyecto, las entradas, y eso es lo que van a obtener. Este método es el que les voy a explicar, lo vamos a hacer en ejercicio sábado, pero hoy día se los voy a explicar rápidamente cómo se hace. Es el método de declamación por precedencia. Acá hay otro ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se hace el método de declamación por precedencia? ¿Ya? Se crea un inicio y un fin. Esos son nodos, cada uno de estos es un nodo. Como les había comentado, van a tener una lista de actividades y cada una tiene un código, que son sus paquetes de trabajo. En este caso, el código que se les ha asignado a esos paquetes de trabajo es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. Entonces tienen 12 actividades. ¿Ya? Cada una de esas actividades va a tener lo que se llama una precedencia lógica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la actividad D. Para hacer la actividad D, antes tienes que hacer la actividad C. Para hacer la actividad C, antes tienes que haber hecho la actividad A, la actividad H y la actividad K. Y la actividad A, la actividad H y la actividad K no tienen nada, ninguna actividad precedente. Ya es decir, no tienes que acabar nada para empezar a hacer la actividad A. Ya puedes empezarla a hacer desde el momento cero del proyecto. Y por lo tanto lo unes a un nodo que se llama comienzo. Y así vas avanzando. Y por ejemplo, las actividades B, E, G y J tienen actividades precedentes, pero no tienen actividades sucesoras. Por lo tanto, se conecta a un nodo llamado fin. Esto significa que tienes dos actividades, de la A a la L, y 23 dependencias lógicas, 23 flechitas. Ya, ese es el objetivo que tenemos que tener, un diagrama de precedencia. ¿Cuál es el objetivo y el poder de este método de diagramación? Se usa para que no tengas prejuicios al momento de hacer tu cronograma, ¿no? Entonces, de todo lo que yo sé de la actividad D, es que para acabarla, antes tengo que hacer la actividad C, ¿ya? Por lo tanto, yo no empiezo a decir, mira, la D, la F me parece que es mejor que la D que la haga antes. Yo no hago ningún juicio de ese tipo antes de hacer el diagrama de precedencia. Eso sería adelantarse, y es un error muy común, porque te adelantas al cronograma y lo vuelves muy inflexible. Por esa rapidez de, nos imaginamos cómo sería mejor el cronograma y nosotros sabemos mucho, y la arrogancia de pensar que es fácil hacer un cronograma, ya nos saltamos estas partes y a veces nuestro cronograma no es la manera más eficiente. El método de diagrama de precedencia te permite no saltarte pasos, no usar un juicio anticipado de lo que va a pasar y ser más flexible al momento de programar. Puedes encontrar muchas nuevas ideas de cómo hacer un cronograma a partir del diagrama de precedencia. Entonces, cuando se hace un cronograma, siempre se empieza en el proyecto con un diagrama de precedencias. Si se dan cuenta, en el diagrama de precedencias no hay fechas, no hay meses, no hay nada. Solo te dice qué cosa va antes que la otra. ¿Qué actividad se hace antes de una actividad? Ahora, para eso tenemos que saber ciertos tipos de precedencia, y eso nos va a servir también de ejemplo de las precedencias. Por ejemplo, la primera es finalizar para iniciar. Lo que te dice acá es que tienes que finalizar la actividad A para poder iniciar la actividad B.
hay una relación de precedencia entre la actividad A y la actividad B. ¿Ya? La actividad B siempre tiene que estar antes de la actividad B. ¿Ya? Pero lo que te dice es que la actividad B no se puede iniciar antes de empezar la actividad A. En pocas palabras, no se pueden hacer en paralelo. Ejemplo de este tipo de precedencia. ¿Ya? El cimiento de una casa. No puedes empezar a construir el primer piso de una casa, actividad B, si antes no has terminado de construir el cimiento, actividad A. ¿No? Entonces tienes que acabar antes de empezar. No puedes, mira, ya acabaron esta partecita del cimiento y yo puedo empezar a construir encima. No se puede. ¿Ya? Es distinto de la siguiente, que es finalizar para finalizar. ¿Qué significa finalizar para finalizar? La actividad A y la actividad B son igual, precedentes. La actividad B precede la actividad A precede la actividad B. Pero tú no puedes terminar de hacer la actividad A si no has antes terminado de hacer la actividad B. Por ejemplo, el anillado de unas copias. ¿No? ¿Qué tienes que hacer para hacer el anillado de unas copias? Antes tienes que sacar las copias. Entonces, actividad A es sacar copias, actividad B es anillarlas. La actividad A es, por ejemplo, sacar 500 copias de un documento. Y la actividad B es anillar 500 copias de un documento. Entonces, yo puedo agarrar, ¿ya? Y empezar a imprimir. Una vez que tengo la primera copia, ya puedo empezar a anillarla. La primera que salió ya la puedo anillar. Pero yo no voy a poder terminar de anillar las copias hasta que no se haya impreso la última de las copias de la actividad A. Entonces, las dos tienen que finalizar a la vez. Apenas se acaba de imprimir la última, se anilla la última. No hay manera de hacerlo de otra manera. Por eso es un tipo de precedencia, finalizar para finalizar. Hay otro tipo de precedencia que es iniciar para iniciar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la toma de encuestas. ¿Ya? Para iniciar la actividad A es toma de encuestas y la actividad B es su recopilación. O sea, la actividad B es, por ejemplo, ponerlo en un Excel. Entonces, la actividad A y la actividad pueden empezar a la vez. Entonces, tengo que empezar la actividad A para empezar la actividad B. Ya no necesariamente tienen que finalizar a la vez, ¿ya? Pero los dos tienen que empezar a la vez. Es iniciar para iniciar. Siguen siendo precedentes, ojo. ¿Ya? Y la última que es muy rara, es iniciar para finalizar. Entonces, tienes que iniciar la actividad A, que en realidad es precedente a la actividad B, para poder finalizar la actividad B. Este es un ejemplo un poco raro, pero ocurre cuando intercambias, en este caso he puesto generadores hidráulicos, ¿no? Una central hidráulica, una central de generación hidroeléctrica. ¿Ya? Cuando van a una central de generación hidroeléctrica, van a ver en el hangar donde están los generadores que generalmente hay un generador y al lado hay un espacio vacío. Siempre. ¿Por qué? Porque los generadores se tienen que cambiar de vez en cuando. Cada 15 años, cada 20 años, cada 30 años se tienen que cambiar los generadores. ¿Y cómo se hace ese proceso? No puedes dejar la producción de electricidad, no puede dejar. Entonces, mientras el generador antiguo sigue actuando, se empieza a instalar el generador nuevo. Y una vez que termina de instalarse el generador nuevo, se retira el generador antiguo. Entonces, tienes que, para finalizar el proceso ya de instalar el generador nuevo, para finalizar el proceso de instalarlo, tienes que iniciar el proceso de retirar el generador antiguo. A eso se refiere start to finish. ¿Ya? ¿Qué herramientas van a usar para esto? Una vez que tienes el tipo de precedencia, tienes que determinar cómo va esa dependencia. Entonces, para cada una de sus actividades, van a determinar, cada una de sus precedencias van a determinar cuál es su tipo. Y van a determinar el tipo de precedencia y van a determinar el tipo de dependencia. Entonces, tienen que determinar dos cosas, tipo de precedencia y tipo de dependencia. Hay ciertos tipos de dependencias. Hay la dura.
¿ya? Es creada por la naturaleza del proyecto. No hay manera en que se pueda evitar esa dependencia. Por ejemplo, yo tengo que construir en un campus 3 facultades. La Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería Electrónica y la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Ya? Y para ello tengo que primero ya sanear el terreno, ¿no? O sea, legalmente construir, pedir la licencia de funcionamiento. Entonces, no puedo empezar a construir nada, ¿ya? Si primero no he aplanado el terreno. No, el terreno tiene que estar aplanado, porque no puedo construir si el terreno no ha sido aplanado por maquinaria pesada. Es una dependencia dura. O sea, no hay manera de que pueda saltarme esa parte. ¿Ya? O sea, o lo hago, porque no hay manera de que yo pueda construir algo encima de un terreno que no está preparado para, no está pisonado, no está aplanado, etc. Entonces, se llama, en este caso, ese es un tipo de dependencia dura. Luego está el tipo de dependencia discrecional, se llama lógica blanda, y es creada por el equipo de proyecto. Entonces, has aplanado la zona y tienes que construir. Entonces, ¿con cuál empiezo? ¿Ya? Puedo construir primero medicina, puedo construir primero electrónica o puedo construir primero civil. Entonces, puedo construir cualquiera de las 3. Y eso se llama una discreción. ¿Ya? Entonces, en realidad puedo construir las 3. Podría poner cualquier orden de hacerlo. Tengo que construir una por una porque no tengo los recursos para construirlas todas a la vez. ¿Ya? Pero puedo construirlas una por una. Entonces, ahí hay una lógica blanda. Puedes tener, que sea una lógica blanda no significa que sea aleatoria. ¿Ya? Y no significa que el criterio sea personal. Yo puedo agarrar y decir, no, sabes que yo soy electrónico, me gusta electrónica, así que primero vamos a construir electrónica. ¿Ya? Y luego, como los ingenieros civiles, bueno, no son ingenieros electrónicos, pero al menos son ingenieros, construyo ingeniería civil y al final puede dejar en medicina. Ya, es un criterio, pero no es el criterio adecuado. Entonces, se debe usar un criterio, pero es una lógica blanda. Quiere decir que es discrecional. Ya no es obligatorio, no es duro, imprescindible, que yo construya primero medicina y luego las otras. Lo que estudia electrónica y después las otras. Entonces, por eso es que se llama discrecional. Por eso les doy ese ejemplo. No confundan con discrecional, con que es una decisión ni al azar, ni aleatoria, ni que sea una decisión personal por un gusto propio de las personas. Que sea discrecional no significa eso. ¿Ya? Finalmente, hay la llamada lógica de dependencia externa, que es creada por fuera del proyecto. En el ejemplo que les he dicho es el caso de los permisos para construir. ¿Ya? Es una dependencia externa. Entonces puede ser un requisito ambiental, de gobierno, político, social, de los interesados, tecnológico, legal o ético. En su caso sería legal, por ejemplo. Entonces, esa dependencia está creada por fuerzas externas. No depende del equipo del proyecto, a diferencia de la dependencia discrecional, ni es algo de la naturaleza del proyecto, que es el tipo de dependencia obligatoria. Entonces, en el ejemplo que les he puesto, esos son los 3 tipos de dependencias. Entonces, ¿qué van a hacer para secuenciar las actividades? ¿Ya? Lo último es aplicación de adelantos y atrasos. ¿Ya? ¿Qué es adelantos y atrasos? Por ejemplo, yo tengo una actividad A, que es adquirir sensores. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo que ustedes están trabajando del IoT, van a tener que adquirir el equipo de IoT. Y luego actividad B es instalar los sensores. No puedes hacer uno sin haber hecho antes el otro. ¿Ya? Pero, digamos que los pidan en Estados Unidos, demora un tiempo. Y demora en llegar 15 días. ¿Ya? Entonces, hay 15 días de retraso entre la actividad A y la actividad B. Adquirir los sensores e instalarlos. ¿Ya? Y también está lo que se llama adelanto. ¿Ya? Que es el lead. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, empiezan a instalar los sensores y están las pruebas de sensores. La actividad C, digamos que sea la prueba del sensor. Entonces, lo que pueden hacer es, la relación entre estos dos, si se dan cuenta, es iniciar para iniciar.
No puedo iniciar la actividad C sin antes haber iniciado la actividad B. Pero una vez que hago el primer sensor, ya puedo empezar a trabajar. Entonces, digamos que la actividad B sea 5 días, y yo digo que la actividad C puede empezarla al día siguiente, porque me demora un día instalar un sensor. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la actividad C va a tener 4 días de adelanto a la actividad B. Quiere decir que yo, si la actividad B demora 5 días, en el día 2 de la actividad B ya puedo empezar la actividad C. ¿Ya? Eso significa que tengo 4 días de adelanto de la actividad B con la actividad C. Entonces, esas son las 3 cosas que les voy a pedir para sus proyectos. Ya tienen que, para cada relación de las actividades, tienen que tener precedencia, dependencia y espera o adelanto. Al final las actividades son consecutivas, entonces 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacen eso? Funciona como un algoritmo. Ustedes tienen su lista de actividades. En su lista de actividades está A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. ¿Ya? La actividad A, ¿ya? Está en el comienzo en la lista. Lo que hacen es, leen la actividad A. ¿Cuál es mi actividad A? Adquirir sensores. ¿Ya? ¿Qué necesito hacer? ¿Ya? Y es lo que se preguntan. ¿Qué necesito hacer antes para poder hacer la actividad adquirir sensores? ¿Qué actividad tengo que hacer antes para poder hacer la actividad adquirir sensores? ¿Ya? Luego se van a preguntar, ¿ya? Esa relación de precedencia, ¿qué tipo es? Finalizar para iniciar, finalizar para finalizar, iniciar para iniciar, iniciar para finalizar. Entonces, ese tipo de precedencia, si existe esa precedencia, ese tipo, ¿cuál es? Y finalmente, se tienen que decir, esa precedencia, ¿qué tipo de dependencia tiene? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿O es una dependencia externa? ¿Ya? Y si es que hay un tiempo de atraso o un tiempo de adelanto entre las dos, o si es que no lo hay. O sea, el tiempo de atraso es 0 o el tiempo de adelanto es 0. Esas son las 3 preguntas que se hacen para cada precedencia, para cada relación de precedencia. Entonces van a tener cierta cantidad de relaciones de precedencia. Entonces lo que van a obtener es esa red de relaciones de precedencia. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Para el ejemplo que les puse, la actividad A ya es la adquisición de equipos. La actividad B es la instalación de los equipos y la actividad C es la prueba de estos equipos. A ver, ¿quién responde? ¿Ya? Uno por uno. Actividad A. ¿Ya? La actividad A, se pregunta, ¿tiene precedentes? ¿Tienen que hacer algo antes de adquirir los equipos? ¿Quién responde? Les pongo en ese escenario, ¿no? O sea, están adquiriendo los equipos para el IoT. ¿Ya? Entonces, tiene la actividad A, que es adquirir los equipos. ¿Hay algo que tengan que hacer antes de adquirir los equipos? ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer? No te dicen, no. Permisos de la empresa y de la MUNI. No necesariamente. O sea, para adquirir los equipos no necesitan, uno que ustedes son la empresa, Orlando, o sea, ya tienen los permisos. Para adquirir los equipos no necesitan equipo de la municipalidad. Ya otros dicen, no, no, ya. Ahí viene el tema. ¿Ya? Y esa es la parte que es de ustedes como ingenieros que ya deben saber. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo puedo decir que no, pero se me acaba de ocurrir que quizás antes deba seleccionar los equipos, ¿no? O sea, porque hasta ese punto no los he seleccionado. Ver las especificaciones, exacto. Ver las especificaciones es parte de eso, ¿no? Entonces, debería probablemente seleccionar los equipos.
No necesito necesariamente permisos de la empresa ni de la municipalidad, pero podría ser, por la naturaleza del proyecto, que necesite permisos del MTC para importarlos. Ahora, eso no sería un problema si no se importan, si los compro en Lima. Como ven, ya empiezo a hacerme esas preguntas. Esas son las mismas preguntas que se van ustedes a hacer para su proyecto. ¿Ya? Entonces, imaginémonos este escenario. ¿Ya? Los van a adquirir en Lima, así que no necesitan permiso del MTC. ¿Ya? Pero sí necesitan, exacto, eso podría ser parte de la actividad. Entonces, eso podría ser parte de esa actividad. O sea, yo podría decir, A es el proceso de adquisición de equipos, ¿ya? Y dentro de la actividad pongo seleccionarlos. ¿No? Eso depende mucho de la naturaleza de su proyecto. O podría ser que yo tenga otro paquete de trabajo que sea, por ejemplo, diseño del sistema. Que dentro de ese diseño y el resultado de ese equipo, de ese paquete de trabajo de diseño, sean las especificaciones técnicas. En ese caso, la actividad adquisición de los equipos sí tendría un antecedente con la actividad diseño del sistema. Y ahí tendríamos que poner esa relación de precedencia. ¿Ya? Entonces, por ahora, para simplificar, nos vamos a imaginar que no hay una etapa de diseño, sino que como dice Marcos, la selección de los equipos ocurre dentro de la actividad de adquisición. Es una actividad dentro de ella. ¿Ya? Y que no necesitamos ni permiso del MTC porque lo vamos a traer de Lima y porque la municipalidad no tiene esa necesidad de permisos. Entonces, primero hacemos eso. Entonces, por lo tanto, no existe una actividad previa, una actividad antecesora. Y entonces, hasta ahí acabamos. Como no hay una actividad predecesora, hasta ahí no tenemos ninguna relación de precedencia y por lo tanto solo lo dejamos ahí la lista de A. En la lista de actividades solo dejamos ahí A. Luego, si han visto lo que tiene que tener, ¿ya? Estos son lo que tiene que tener esa lista de actividades. Se dan cuenta, el nombre de la actividad, código de la actividad, descripción, actividades predecesoras, todo esto ya lo podrían ir poniendo, actividades predecesoras se queda vacío. No tiene actividades predecesoras. Ya luego tenemos que ir llenando esto. ¿Ya? Acá hay una cosita que tienen que tener cuidado. Cuando hacen esa lista, cuando hacen el proceso que les estoy diciendo, solo hacen actividades predecesoras. ¿Ya? Las actividades sucesoras lo van a terminar de llenar cuando terminen de repasar toda la lista. Funciona como un algoritmo. ¿Ya? Lo mismo para las relaciones lógicas, requisitos de recursos, fechas impuestas, si es que hay, restricciones y supuestos. Y hemos visto un poco qué son restricciones y supuestos de esa actividad. Entonces, hasta hemos acabado la actividad A. ¿Ya? La actividad B, ¿cuál dijimos que era? Era instalar esos equipos. Entonces, pasamos a la lista y vamos a hacer la actividad B. ¿Cuál es la actividad B? Instalar los equipos. ¿Ya? Como estamos diciendo que lo estamos trayendo de Lima, ¿ya? No, primero antes. ¿Qué tipo de precedencia tiene? ¿Ya? ¿Qué tipo de precedencia hay entre adquirir los equipos e instalarlos? Es finalizar para finalizar para finalizar, iniciar para iniciar o iniciar para finalizar. ¿Cuál de estos cuatro es? Entonces, segunda pregunta. El primero. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra idea? Ya, sí, es el primero. ¿Por qué? Porque no podemos finalizar para iniciar, exacto. Porque no podemos empezar a instalar los equipos si no los tenemos antes. Además, porque los estamos comprando de una tandada. Como siempre, esto podría tener una diferencia en caso de que, por ejemplo, no son 20 equipos los que tengan que comprar, sino son 180 equipos y van a llegar, digamos, en tres tandadas, 60, 60, 60. En ese caso en particular, cambiaría, ¿no? Sería en ese caso, finalizar para finalizar. Solo cuando están todos los equipos, se podría finalizar. Pero en nuestro caso, como son pocos equipos, decimos que es finalizar para iniciar. Ahora, tenemos
el tipo de precedencia de esa relación lógica. Ahora, ¿qué tipo de dependencia tiene esa relación lógica? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿O es externa? Dura, ¿está bien? Dura. Es dura, que no hay manera. O sea, no es algo que ni viene externo ni es eh, blando. O sea, bueno, sí, pues creo que primero lo instalamos y después los adquirimos. Creo que sería mejor, no. Pues no puede ser una tipo blanda, ¿ya? Y no es externa porque no lo está imponiendo nadie, ¿ya? Sin embargo, solo para ponerles un ejemplo, si yo tuviese, eh, por ejemplo, lo que les comenté antes, yo tuviese que importarlo de afuera, ¿ya? Y tendría que conseguir los permisos del MTC, en este caso estoy trayendo de Lima, pero imagínense que tuviese que traerlo de afuera, tendría que poner un proceso adicional de sacar permisos, tramitar los permisos. Y ahí sí habría una dependencia entre esos dos, entre el proceso tramitar permisos y el proceso instalar el equipo, ahí sí habría una dependencia externa. ¿Ya? Pero es en ese caso. En este caso, como lo estamos trayendo de Lima, no existe ese tipo de dependencia, no existe esa relación. Y finalmente, aplicación de adelantos y atrasos. Lo estamos trayendo de Lima. En circunstancias normales, no como ahora, pero en circunstancias normales, ¿cuánto nos demoraría que lleguen los equipos de Lima? ¿Ya? Y ahí es donde activan. ¿Qué tipo de retraso? Digamos, 2 días. Entonces le aplican un atraso de 2 días. ¿Ya? A veces podría ser más dependiendo, por ejemplo, del proveedor. ¿Ya? Finalmente, hasta ahí tenemos del primero, de la actividad A. La actividad B. Tenemos la primera relación lógica entre la actividad A y la actividad B. Vamos a sacar rápido la última relación lógica en este sencillo diagrama entre la actividad B y la actividad C. Dijimos, la actividad B es instalar los equipos, la actividad C es probarlos. Rápidamente. ¿Ya? ¿Hay precedencia? Sí, porque no puedes instalar los equipos, no puedes probar los equipos si no están instalados antes. ¿Qué tipo de precedencia es? Entre probarlos e instalarlos. A ver, finalizar para iniciar. La segunda, que es finalizar para finalizar. En realidad es la segunda, finalizar para finalizar. Porque la relación lógica es que no puedes terminar de probarlos si antes no has terminado de instalarlos. Eso sería la segunda. Dicho sea de paso, estas dos son las más comunes. O sea, el 99% de las precedencias son estas dos. Muy difícil que encuentren las otras, por eso es que también es más difícil encontrar ejemplos. Es lógica dura, lógica blanda o lógica externa. ¿Pueden ser las tres? No, siempre es una sola de ellas. Una gana la otra. O sea, por ejemplo, puede ser que sea una petición legal, ¿ya? Pero si además es dura, no. Gana la dura. No pueden ser las tres o dos a la vez. Debe ser una de ellas. Entonces, ¿es dura? ¿Es discrecional? ¿O es externa? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, no, es dura. ¿Por qué? Porque no hay manera de que yo pueda probar, terminar de probar los equipos si no he terminado de instalar. No hay manera. O sea, no es posible que se inviertan los resultados. ¿No? Entonces, es tipo de dependencia dura. La mayor parte de las dependencias son duras. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál es ese tiempo de espera o adelanto? ¿Ya? Y ese sencillamente, si yo puedo decidir que sea un día después, ya que empiece a hacer estas actividades. ¿Ya? Entonces,
un día después significaría, si la actividad B, como les expliqué, son 5 días, sería un tiempo de adelanto de 5 días. ¿Ya? Ese es totalmente al azar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí esa parte. Y les voy a ir dejando lo que van a hacer. ¿Ya? Ya les he creado esta unidad, todavía no se las he compartido, pero acá ya está el capítulo 6 y la gestión de tiempo del proyecto. Capítulo 6 les voy a tomar el control el día sábado, no, el siguiente lunes, tiene una semana, como ahora. Igualito que ahora, el capítulo 6, ¿ya? Que es gestión del tiempo. ¿Ya? Y lo que van a hacer, ¿ya? Es la lista de actividades. A ver si tengo un modelo, si no se los voy a enviar después. Acá tengo lista de actividades. Como la vez pasada voy a ir poniendo los documentos. Voy a poner un modelo, en este caso el 3.1, lista de actividades, y un ejemplo. ¿Ya? En este caso. Y de actividad, descripción del trabajo. ¿Ya? Este está incompleto, lo voy a modificar, porque le voy a agregar lo que hemos visto ahora. Ya que es actividades predecesoras, tipo de dependencia, son 3 cosas. Tipo de dependencia, tipo de precedencia, ¿ya? Y adelanto o atraso. Nada más. ¿Ya? Esas van a ser las 4 cosas que va a tener esta lista de actividades. Esta es relativamente fácil de hacer, porque la van a sacar de su EDT. ¿Ya? Para esta también van a tener hasta el siguiente sábado. No hasta este sábado, que este sábado les voy a revisar todo el alcance, sino hasta el subsiguiente sábado. ¿Ya? O sea, eso viene a ser sábado. Hoy estamos. 20 de abril, el 25 les reviso alcance y el sábado 2 de mayo les reviso esta parte. ¿Ya? Entonces, lo voy a modificar y se los voy a poner acá también y acá los voy a compartir. Entonces, así queda listo esto. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Ya. Entonces, para el 2 de mayo la lista de actividades, el 27 de abril va a haber control de gestión del tiempo, o sea, es el capítulo 6 del libro, igual que el de hoy, misma hora también. ¿Ya? Y este sábado 25 les reviso, seguimos avanzando esta parte y les reviso su, ¿cómo se llama? Los documentos de gestión de alcance. Listo, entonces ya. Queda allí, a lo largo de la semana les voy a revisar les voy a dar realimentación de sus documentos. Y me queda pendiente también darles acceso. Eso lo voy a hacer ahora en la noche. Voy a revisar eso del acceso que me dijo Orlando. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Entonces nos vemos en la semana. Cualquier comentario por WhatsApp. Y nos vemos el día sábado.